Capítulo 16. Advertencia. Breve descripción de autolesiones. Medio mes después. Reino Yunhua, secta Tianzuan. Temprano por la mañana, una ola de truenos y calamidades resonó en la cima del pico Songling. Siguiendo al cultivador de espada, Yang Hyuge, entre los nuevos discípulos, el cultivador médico, Chui también avanzó a la etapa de establecimiento de fundación. La velocidad de cultivo de los dos estaba más allá de la comprensión de los otros discípulos de la misma secta. Sus talentos eran insuficientes, por lo que tuvieron que trabajar muy duro para compensarlo. Este acontecimiento inspiró inmediatamente a muchos de los discípulos de la secta Tianzuan a practicar duro. Después de que Chui pasara su tribulación del trueno, y su reino avanzara con éxito al establecimiento de fundación, todo su cuerpo pareció renacer completamente. La capacidad de su punto Lintai se había duplicado, y sus meridianos se habían expandido mucho. Saliendo de las cuevas de reclusión en el pico Songling, Chui fue primero al pabellón de medicina para saludar a su sifu, el anciano Inyue, y contarle su éxito en el establecimiento de la fundación. Vi los movimientos de los cielos mientras atravesabas tu tribulación. Este maestro ya sabe que has construido tus cimientos. Baja a la montaña a jugar, hoy no necesitas cuidar de las plantas espirituales. El anciano Inyue echó un vistazo a su pequeño aprendiz. No necesito pensar para saber que solo pensaba en bajar a la montaña a jugar con ese discípulo cultivador de espadas. Durante el tiempo en que Chui no estaba recluido, sus 3 comidas diarias se las traía ese discípulo cultivador de espadas, o Chui salía a comer con él después de las clases matutinas en el pico Benjian. Ahora que Chui había estado en reclusión durante casi medio mes, definitivamente correría por el pico Songling en cuanto saliera. Siendo visto a través por su sifu, Chui se frotó la nariz avergonzado. Entonces, sifu, este discípulo se hará cargo de las plantas espirituales mañana. Después de decir esto, Chui hizo una reverencia y se dio la vuelta para irse, alejándose rápidamente. Chui realmente quería encontrar a Yang Hyuge. Era la primera vez en su vida que había construido su base como cultivador médico, y quería compartir las buenas noticias con Yang Hyuge. Pero era una lástima que el mensaje de Chui a Yang Hyuge quedara sin respuesta. No sabía si Yang Hyuge estaba ocupada. Me pregunto si Heian todavía no ha vuelto de su misión. Chui murmuró, luego se colgó de nuevo la ficha de identidad en la cintura. Cepillando las plumas de Xiao Bai, le dijo, Xiao Bai, por favor, llévame primero al pico Yuxiu. El pabellón Xuanji estaba a cargo de las tareas de la secta Tianzuan, y estaba situado en el pico Yuxiu. Cuando el Luan Blanco oyó las palabras de Chui, levantó la cabeza y lanzó un grito sonoro, indicando que había entendido. Cuando Chui se sentó sobre el lomo del Luan Blanco, este desplegó sus alas y despegó en dirección al pico Yuxiu. El pico Yuxiu no estaba muy lejos del pico Songling. Tardó algo más de un cuarto de hora en llegar. Chui se bajó de la espalda del Luan Blanco y caminó directamente hacia el pabellón Xuanji. Inesperadamente, se topó con Liu Beiming que estaba a punto de salir. Chusidi, ¿por qué has venido al pico Yuxiu? Liu Beiming se sorprendió mucho al ver a Chui. Yan Sidi acababa de marcharse tras aceptar otra misión. ¿Por qué no han venido juntos? Estoy aquí para... Liu Xixian, ¿qué acabas de decir? ¿Yan estuvo aquí? Chui no pudo evitar sorprenderse al oír las palabras de Liu Beiming. Vino al pico Yuxiu para ver si Yang Hyuge había regresado de su misión, pero no esperaba que se hubiera marchado de nuevo. Sí. Liu Beiming asintió, viendo los ojos de Chui llenos de dudas. También estaba un poco confundido. No te lo dijo Yan Sidi. Yan Sidi y Chusidi normalmente estaban unidos hasta por la cadera. Liu Beiming supuso que Chui ya lo sabía. Acabo de salir hoy de mi reclusión. Quizá me perdí la comunicación de Heian. Especuló Chui. Después de escuchar las palabras de Chui, Liu Beiming le contó sobre el paradero de Yang Hyuge. Escuché del Sidi que vigila la puerta de la montaña que Yan Sidi regresó esta mañana. Después de entregar la tarea de cazar arañas venenosas, inmediatamente asumió la tarea de cazar la pitón de 2 cabezas, y voló sin un momento de descanso. De acuerdo, lo tengo. Gracias, Liu Xixian. Enterado del paradero de Yang Hyuge por boca de Liu Beiming, Chui se dio la vuelta y abandonó el pico Yuxiu sin demora. La pitón de 2 cabezas estaba en el bosque rocoso no muy lejos al este de la secta Tianzuan. A los cultivadores de espadas en la etapa de fundación establecida les llevaría medio día alcanzarla con sus espadas. A Chui le llevaría el mismo tiempo cabalgar en el Luan Blanco hasta allí. Ahora era mediodía, y para cuando llegara al bosque de piedra, sería casi de noche. Según la situación habitual, Chui solo debería esperar a que Yang Hyuge regresara al pico Songling o al pico Saowa.
pero tras no obtener respuesta de Yang Hyuge de nuevo, Chui respiró hondo y le dijo a Luan Blanco: Xiao Bai, por favor, llévame al bosque de piedra fuera de la secta. El tiempo desde que entró en la secta Tianzuan había pasado suave y pacíficamente, lo que casi hizo que Chui olvidara una cosa importante. En su última vida, él y Yang Hyuge se separaron completamente solo un mes después de que Yang Hyuge estableciera su fundación. Calculando el tiempo ahora, con la forma en que Yang Hyuge construyó su fundación antes de lo previsto, ese asunto también podría seguir el mismo camino. Junto con el hecho de que Yang Hyuge no podía ser localizado hoy, Chui se sintió un poco nervioso. Chui no quería pelearse con Yang Hyuge en absoluto. No era fácil para él empezar su vida de nuevo. Quería evitar los malentendidos de su vida anterior tanto como fuera posible, pero es bastante extraño. En la memoria de Chui, la razón de su separación era muy vaga. Solo recordaba que los dos discutieron ferozmente, y que Yang Hyuge estuvo a punto de hacer un movimiento contra él y Chui lo apartó de su vida en un ataque de ira. Desde su renacimiento, nunca había luchado con Yang Hyuge, así que ahora no debería repetir los mismos errores. Espera, ¿Yang Hyuge se enfrentó a él con una espada? Chui de repente captó una pista. En la impresión de Chui, excepto por su boca un poco venenosa, Yang Hyuge no cruzaría la línea de esa manera. Durante esa pelea, Yan Yoga parecía ser un poco anormal. El Luan Blanco voló hacia el este rápidamente, pero el cielo todavía se oscurecía gradualmente. Mirando las nubes oscuras que se acumulaban sobre su cabeza, Chui podía sentir el vapor de agua en el ambiente circundante volviéndose más espeso. Con este tiempo, seguramente iba a llover pronto. En días lluviosos, el vuelo del Luan Blanco se vería obstaculizado. Xiao Bai, busca primero un lugar donde aterrizar y resguardarte de la lluvia. Chui no tuvo más remedio que pedir a Luan Blanca que se detuviera. Afortunadamente, ya habían entrado en los límites del bosque de piedra, y estaban cerca de donde Yang Hyuge completaría su misión. En cuanto a la ubicación específica, ya que Yang Hyuge no respondía a sus mensajes, Chui solo podía confiar en una forma menos eficiente de encontrarlo. Dentro de una distancia de 100 san superíndice 1, los símbolos de identidad de los discípulos de la secta Tianzuan podían sentirse unos a otros. El Luan Blanco revoloteó en el cielo durante un buen rato mientras las nubes oscuras del cielo se hacían cada vez más profundas, prometiendo una fuerte lluvia. Solo entonces divisó una cueva de piedra que apenas era lo bastante grande para instalarse en ella. Con un grito de alegría, el Luan Blanco descendió en círculos y estuvo a punto de aterrizar en el borde de la cueva. «Espera. Xiao Bai, hay algo ahí dentro». En cuanto cayeron las palabras de advertencia de Chui, la cosa que yacía dormida en la oscuridad se precipitó hacia ellos. Parecía tener un poco de inteligencia, y mordió la espalda del Luan Blanco. «Hugh». El Luan Blanco lanzó un largo grito, lleno de dolor. Un brillo verde claro atravesó la herida del Luan Blanco, pero no pudo recuperarse del todo. La sangre que salía de la herida era negra y parecía que la cosa que lo había mordido era muy venenosa. Con la ayuda de la tenue luz de cuando lanzó el hechizo, Chui pudo ver claramente qué era lo que acababa de atacar al Luan Blanco. Era una pitón de 3 cabezas. Las oscuras pupilas verticales eran frías, casi del mismo color que la roca que la rodeaba, y sus escamas eran ligeramente azules. Las 3 cabezas de la serpiente miraban en dirección a Chui, y la lengua escarlata de las cabezas de la serpiente se movía mientras dejaban escapar un siseo codicioso. La fuerza de las bestias espirituales aumenta desde el grado 1 más bajo hasta el grado 4 más alto. La fuerza de una pitón de 2 cabezas en este bosque de piedra estaba clasificada en el grado 2, que era un nivel que los cultivadores en la etapa de fundación establecida podían manejar. Pero la pitón de 3 cabezas que tenía delante era de grado 3, lo que equivalía aproximadamente a un cultivador de la etapa de núcleo dorado. Muy mala suerte. Chui frunció el ceño y agarró la empuñadura de Yi Jin en su cintura, pensando rápidamente en una forma de escapar. Esta pitón de 3 cabezas parecía tener algo de inteligencia. De lo contrario no habría permanecido aquí inactiva, esperando a que bajaran. Probablemente había visto al Luan Blanco revoloteando en el cielo hacía mucho tiempo. Había 2 herramientas espirituales defensivas en el cuerpo de Chui. Una se la había dejado el tío Lin, y la otra se la había dado el anciano hindú. Si podía usar una de las herramientas, podría ganar tiempo suficiente para enviar un mensaje a los ancianos de la secta para pedir ayuda. Sería genial si siguiera siendo un cultivador de espadas como lo fue en su última vida. Chui apretó su espada. Por primera vez en su vida, sintió que la efectividad de combate de los cultivadores médicos no era realmente suficiente. Como si notara la vacilación de Chui,
La pitón de 3 cabezas movió su cuerpo serpenteante, retorciéndose y corriendo hacia el primero. Chin, Yi-Jin estaba desenvainada, y Chui blandió la espada casi instintivamente. Su poder espiritual se vertió en Yi-Jin a través de su palma, activando las runas antiguas grabadas en la espada. En ese momento, Yi-Jin tembló. Una energía blanca y afilada se condensó y se dirigió hacia la pitón de 3 cabezas. La pitón de 3 cabezas no esperaba que un cultivador médico en la etapa de fundación establecida pudiera producir tal energía de espada. En ese momento, sus 3 cabezas se retorcieron al unísono, tratando de dar la vuelta para evitar la energía de la espada. ¡Boom! La energía de la espada fue apenas esquivada por la pitón de 3 cabezas, y se clavó profundamente en la piedra detrás de ella, dejando tras de sí un gran corte. La cueva de piedra, que originalmente era pequeña, se convirtió en un pasadizo que pasaba al otro lado. Aprovechando el momento en que la pitón de 3 cabezas se dio la vuelta para esquivar, Chui tomó su espada. Xiao Bai, reduce tu tamaño y yo te llevaré. Las alas del Luan blanco estaban heridas y no podía volar por el momento. No había tiempo para desintoxicación o tratamiento ahora mismo, así que solo podía hacer que se encogiera en sus brazos. El Luan blanco siguió su sugerencia y se encogió hasta convertirse en un pájaro blanco del tamaño de la palma de la mano, acurrucándose tranquilamente en las manos de Chui. Después de tomar al Luan blanco, Chui saltó de la cueva. En ese momento, un relámpago atravesó el cielo. La deslumbrante luz iluminó inmediatamente este desolado y árido bosque de piedra. Debajo de esas rocas oscuras, numerosas pitones de 2 cabezas siseaban fríamente. Sus ojos reptilianos miraban fijamente en dirección a Chui. Esta pitón de 3 cabezas de grado 3 no solo tenía inteligencia, sino que también era capaz de comandar a todas las pitones de 2 cabezas de grado 2 de los alrededores. Este lugar estaba lleno de ellas. Con ojos profundos, Chui sacó la herramienta espiritual defensiva de su bolsa Qiankun, con la intención de enviar un mensaje a los ancianos de la secta Tianzuan para pedir ayuda. Justo cuando Chui estaba planeando esto, Yi-Jin en su mano tembló, como si hubiera sentido algo. ¡Boom! Después de que el relámpago pasara, el sonido del trueno llegó casi 3 respiraciones después, aparentemente rompiendo el mundo. Al mismo tiempo, una luz de espada escarlata destelló ante los ojos de Chui, y una poderosa intención de espada le siguió como una sombra, envuelta en una feroz y opresiva intención de matar. Este intento de espada cortó las cabezas de la pitón de 3 cabezas de un solo golpe. ¡Crash! Fueron cortadas en el corazón, y el cuerpo de la pitón de 3 cabezas cayó impotente sobre el suelo de piedra. El aura asesina que dejó tras de sí hizo que las restantes pitones de 2 cabezas huyeran por miedo a ser las siguientes. Sin embargo, la persona que había desenvainado su espada no se detuvo. La brillante luz de la espada cortó las rocas oscuras, derribando una tras otra a las serpientes que huían. La sangre maloliente de las bestias llenó el bosque de piedra. Tras el trueno, llegó una lluvia húmeda y pesada. Se oyó el sonido del agua de lluvia chocando sin sentido contra las áridas rocas. El agua se mezcló con la espesa sangre del suelo y la arrastró hasta las grietas de la piedra. No había un lugar limpio donde pararse en este sitio. A 10 pasos, un chico vestido de negro que sostenía la espada Long Jin daba la espalda a Chui. El aura asesina de su cuerpo aún no se había desvanecido y su figura fría y severa era tan afilada como la espada espiritual que tenía en la mano. La lluvia helada caía sobre su cuerpo, empapando su túnica. En algún momento, todo el poder espiritual protector y los hechizos defensivos de su túnica se habían desgastado. Recuperándose del accidente de hace un momento, Chui caminó hacia él rápidamente, levantando su mano para lanzarle una técnica espiritual para bloquear la lluvia. La luz blanca del arte espiritual cayó sobre el cuerpo de Yang Hyuge, pero se reflejó y desapareció sin ningún efecto. Al ver esto, Chui se sorprendió, detuvo sus pasos, y puso Xiao Bai en una barrera espiritual que bloqueó la lluvia. Chui liberó sus manos antes de acercarse en dirección a Yang Hyuge. Juntando sus palmas, Chui se puso de puntillas para estirar sus manos sobre la cabeza de Yang Hyuge y bloquear la lluvia. Después de completar esta acción, Chui recordó que todavía tenía muchas cosas que preguntarle a Yang Hyuge, como por qué no podía ponerse en contacto con él, o por qué salió corriendo a completar estas tareas sin descansar. Todas sus preguntas desaparecieron en el momento en que Yang Hyuge levantó sus ojos y lo miró. A diferencia de sus habituales ojos negros y profundos, en este momento, Yang Hyuge abrió un par de ojos dorados y oscuros que estaban llenos de hostilidad y de una intención asesina nunca antes vista. Chui nunca había visto a Hyuge Yan así. Era como si estuviera sufriendo una desviación de I. De todos modos, algo estaba muy mal. En el método de cultivo médico que había leído,
Había algunas técnicas de curación espiritual que podían aliviar la locura y despejar la mente, pero era una técnica que solo los cultivadores médicos de núcleo dorado podían realizar. Chui acababa de construir sus cimientos, así que no sabía si tendría éxito. Chui cantó el hechizo oscuro en su corazón y se centró en la condición de Yang Hyuge, rezando por el éxito. Sin embargo, mientras la técnica espiritual se condensaba gradualmente y tomaba forma, una vez más fue rebotada antes de que pudiera alcanzar a Yang Hyuge. Chui frunció los labios. Ayan, ¿todavía puedes oírme? Las defensas espirituales de tu cuerpo deben usarse para evitar la lluvia, no para desviar mi hechizo curativo, de lo contrario no tendrá ningún efecto. Si no dices nada, voy a tomarte de la mano. Utilizar el contacto físico como medio para transmitir técnicas espirituales era también un medio de tratamiento médico. Lo más importante, este método no sería bloqueado por las defensas espirituales del cuerpo. Yang Hyuge no respondió, pero sus cejas se fruncieron profundamente, y algo de lucha apareció en sus oscuros ojos dorados. Cuando Chui vio esto, supo que su conciencia también era un caos. Si no se resolvía pronto, causaría problemas aún mayores. No se molestó en preguntar la opinión de Yang Hyuge. Chui extendió la mano para agarrar la mano de Yang Hyuge que no estaba tomando su espada. Los dedos del chico estaban fríos, y probablemente debido a la lluvia, sus palmas estaban un poco mojadas. Pero cuando Chui tomó su mano, se dio cuenta de que había horribles heridas cubriendo sus palmas. De ellas manaba sangre mezclada con agua de lluvia. Debido a las acciones de Chui, Yang Hyuge parecía haber recuperado algo de conciencia. Bajó su cabeza y miró su palma. ¡Slash! Un destello de energía de espada se condensó del aire y cortó la palma de Yang Hyuge como lo había hecho miles de veces antes. La nueva herida se superpuso a la anterior, y el dolor hizo que Yang Hyuge se pusiera sobrio por un momento. ¡Ay! Su voz era increíblemente ronca. No te hagas más daño, yo te ayudaré. Ayan, confía en mí. Chui habló ansiosamente y rápidamente vertió su poder espiritual en la mano de Yang Hyuge. Esta vez, la técnica de curación finalmente cayó sobre Yang Hyuge. La horrible y dentada herida en la palma de Yang Hyuge se curó, pero el poder espiritual de Chui todavía estaba dentro, tratando de encontrar los meridianos de Yang Hyuge y ayudarle a calmar su mente caótica. En la etapa de construcción de la fundación, era un poco difícil usar las habilidades médicas más adecuadas para la etapa de núcleo dorado. El poder espiritual en el cuerpo de Chui estaba casi agotado. Al final, era imposible mantener la técnica espiritual, así que se detuvo. Cuando Chui levantó la cabeza y se encontró con un par de ojos negros, no pudo evitar sorprenderse gratamente. Las técnicas espirituales son realmente útiles. ¿Te sientes mejor? Yang Hyuge apretó a Wang Yin y suprimió por la fuerza el maligno que quedaba en su cuerpo. Después de asegurarse de que no perdería el control de nuevo, miró seriamente a los ojos de Chui. Estoy mejor ahora. Lo siento, estaba un poco fuera de mí hace un momento. Después de completar sus deberes con la familia Yan, Yang Hyuge se apresuró a regresar al reino Yunhua sin detenerse. Inesperadamente, la tarea de la secta que eligió al azar en ese momento fue cazar arañas venenosas. Cuando Long Jin derramó sangre, el maligno de su cuerpo se filtró a través de la intención asesina de la espada. Sabiendo que la situación era grave, Yang Hyuge encontró una excusa y abandonó la secta Tianxuan, con la esperanza de volver después de recuperar la conciencia. Además, retiró todo su poder espiritual defensivo, confiando en el dolor de sus heridas para recuperar algo de claridad. Lo único que no esperaba era que Chui viniera a buscarlo. Pensando en esto, Yang Hyuge no pudo evitar tener miedo. ¿Y si había herido a Chui mientras estaba fuera de control? La próxima vez, si me ves así, aléjate de mí. Yang Hyuge dijo con los ojos bajos. ¿Por qué debería alejarme de ti? Chui estaba desconcertado mientras sacaba medicina de su bolsa Qiankun. Acababa de tratar a Yang Hyuge, y su poder espiritual estaba agotado. Yang Hyuge se quedó sin palabras. No se daba cuenta de que el contragolpe del maligno le había convertido en algo aterrador. Chui aún no había terminado de hablar mientras se metía una píldora espiritual en la boca. Sus mejillas se inflaron mientras continuaba. Al contrario, deberías haber acudido a mí antes. Soy un cultivador médico. Puedo tratarte. Yang Hyuge se sorprendió. Justo ahora, solo estaba preocupado por suprimir el maligno, y no se dio cuenta de que el poder espiritual de Chui también había pasado a sus meridianos. El suave poder espiritual estaba curando los meridianos de su cuerpo que habían sido erosionados por el maligno. A medida que el dolor se desvanecía,
solo quedaba paz. Sus heridas estaban grabadas en sus meridianos, y ninguna de ellas podía curarse con medicina o técnicas espirituales. Durante tantos años, no había más remedio que esperar a que sus heridas sanaran por sí solas. Pero ahora, parece que la técnica espiritual de Ai podía curar estas heridas. Una mirada de sorpresa apareció en los ojos de Yang Hyuge. Al ver su expresión, Chui pensó erróneamente que no creía en su propia fuerza, así que se excusó. ¿Por qué esa cara? De acuerdo, vea, ahora solo estoy en el edificio de la fundación, así que aún me cuesta un poco usar técnicas avanzadas de curación, pero me volveré más poderoso en el futuro. Cuando volviera, tenía que seguir practicando duro para que no le volvieran a tomar desprevenido como ahora. Chui pensó para sí mismo. Escuchando las palabras de Chui, Yang Hyuge sonrió. Conteniendo su sorpresa, asintió y dijo, de acuerdo, esperaré a que Ai se vuelva más poderoso. En cuanto al hecho de que los poderes espirituales de Ai no eran ordinarios, lo entendería gradualmente a su debido tiempo. Sin embargo, ¿cómo supiste que estaba aquí cuando estabas fuera de ti hace un momento? Cuando Yang Hyuge estaba así, ni siquiera respondió a sus mensajes, pero aún así fue capaz de llegar en el momento crítico, lo que sorprendió un poco a Chui. Yi Jin y Long Jin tienen afinidad el uno por el otro. Yang Hyuge explicó lentamente, probablemente proviene de la energía de la espada, así que es así. Como se esperaba de las espadas espirituales refinadas con los mismos materiales. Resultó que había una maravillosa conexión entre ellas. Una mirada de asombro brilló en los ojos de Chui. Después de comer la píldora espiritual, el poder espiritual de Chui se recuperó un poco. Viendo que Yang Hyuge estaba sobrio de nuevo, dejó ir su corazón preocupado. Se dio la vuelta y volvió a tomar el luan blanco que había colocado en el suelo e inspeccionó su herida. La herida se había curado, pero las técnicas ordinarias no podían eliminar el veneno residual. Para desintoxicar el veneno de serpiente, tenía que extraer la hiel de serpiente del pitón de 3 cabezas y volver a refinar el antídoto. Ah, Yan, volvamos. Chui le dijo a Yang Hyuge, hace un momento, Xiao Bai fue mordido por la pitón de 3 cabezas y es probable que quede algo de veneno que necesite ser tratado. Tendré que refinar el antídoto con la hiel de serpiente. Realmente no sé cuál es el género, o si es que tiene uno, del luan blanco, por lo que por el momento me referiré a él con pronombres masculinos. Con un rápido tajo de energía de espada, Yang Hyuge sacó la hiel de serpiente del cadáver del pitón de 3 cabezas y la puso en una caja de jade antes de entregársela a Chui. Después, Yang Hyuge soltó a Long Jin en su mano. Activando una técnica, el cuerpo de la espada de Long Jin dobló su tamaño, haciendo espacio suficiente para que 2 personas pudieran ponerse de pie sobre la espada y volar. Yang Hyuge levantó sus ojos y miró a Chui cálidamente. Levántate. Te llevaré de vuelta a la secta en mi espada. Ah. Chui no se movió inmediatamente cuando escuchó estas palabras, pero dudó, esto no es bueno. Long Jin es tu espada espiritual natal. La espada espiritual natal de un cultivador de espada no podía ser usada casualmente para llevar a otros. Chui, que fue un cultivador de espada en su vida anterior, lo sabía muy bien. Tú no eres cualquiera. Después de que Yang Hyuge dijera esto, instó bajo la mirada confusa de Chui, levántate rápido. Ya ha oscurecido y está lloviendo mucho. Tu luan blanco también está herido y no puede volar. Si eliges un bote de hojas para volver, no regresarás hasta mañana por la mañana. Tiene sentido. Chui pensó durante un rato. Era un cultivador médico y no podía controlar la espada, y realmente no tenía otras herramientas espirituales voladoras para llevarlo de vuelta. Dejando a un lado la incomodidad de su corazón, Chui pisó con cuidado la espada de Long Jin. Esta espada espiritual, que era tan imponente en las manos de Yang Hyuge, estaba muy tranquila ahora. No había ningún descontento con Chui al pararse sobre ella. Si una espada espiritual no estaba dispuesta a llevar a alguien que no fuera su maestro, vibraría y zumbaría cuando otros la pisaran. Viendo que a Long Jin no le desagradaba, Chui se sintió un poco aliviado. Yang Hyuge, que era media cabeza más alto que él, también pisó a Long Jin detrás de él. Envolvió suavemente sus manos alrededor de sus hombros, como impidiendo que se cayera, y usó su poder espiritual para colocar 2 capas de barreras alrededor de la espada espiritual. Mantente firme. Vamos a volver. De acuerdo. Chui asintió, pensando que él también había volado sobre una espada antes, por lo que no se caería tan fácilmente. Sin embargo, esta era la primera vez que Yang Hyuge lo llevaba a volar en su espada. Pensando en esto, el humor de Chui era un poco delicado. Un momento después,
Long los llevó a los dos por el aire. La barrera espiritual bloqueó la fuerte lluvia y los aisló del mundo exterior. Entre el cielo gris y la tierra, el brillo de la espada espiritual era como una estrella fugaz serpenteante, dirigiéndose en dirección a la secta Tianxuan. Notas al pie de página. 1. Unidad de medida de distancia. Equivale a 10 chi o aproximadamente 3.58 metros. Capítulo 17. El tiempo pasó volando, y pronto, 8 años habían pasado. Reino Yunhua, secta Tianxuan. Ese día, la brisa de la mañana soplaba a través de los verdes bosques y montañas. El sol que salía por el este brillaba intensamente. La suave luz del amanecer caía suavemente sobre la arena de la plaza del pico Sisai, perfilando dos figuras que competían. Los movimientos de ambos cambiaron rápidamente, dejando imágenes posteriores, y la luz de las espadas apareció de repente. En solo un momento, docenas de movimientos fueron intercambiados entre ellos. Ding, se oyó una repentina colisión metálica y, en la persistente nota final, se decidió el resultado del combate. Un joven vestido con ropas negras se quedó inmóvil en el centro de la arena. Con una floritura, la espada espiritual que llevaba en la mano fue devuelta a su vaina cuidadosamente. Frente a él, otro cultivador espadachín vestido con un atuendo similar también se mantuvo firme. Al ver que había sido derrotado, la expresión de su rostro cambió de atónita a asombrada. No pudo evitar suspirar de emoción. Yan Sidi, no, ahora debería llamarte Yan Sixion. Tu habilidad con la espada es cada vez mejor. He perdido. La persona que dijo esto fue Liu Beimin, el discípulo directo del jefe de la secta Tianxuan, y el antiguo discípulo principal de la secta Tianxuan. El ganador fue Yang Hyuge, un genio cultivador de la espada que entró en la secta Tianxuan durante la última ronda de la selección de la secta inmortal. Liu Sidi, acepto tu derrota. Yang Hyuge levantó las cejas, y respondió a la llamada de Sixion de Liu Beimin de buen humor. La gran competición de la secta Tianxuan se tomaba una vez al año, y los discípulos cultivadores de la espada que habían entrado en la secta en los últimos 100 años tenían que participar. Según la clasificación, se elegía al nuevo discípulo principal. Un Sidi que acababa de empezar hacía 8 años se había convertido ahora en el Sixion de todos. La reputación de Yang Hyuge se había extendido durante mucho tiempo por todo el reino Yunhua, y todos sabían que su secta Tianxuan tenía un cultivador de espada que era el orgullo de los cielos. Pero pocos sabían que la secta Tianxuan tenía otro orgulloso hijo del cielo además de Yang Hyuge. Un joven vestido con la túnica de un cultivador médico de la secta Tianxuan estaba de pie en el borde de la arena. La luz del sol caía sobre su expresión apuesto y gentil. Su cara era como el jade fino, y su postura era tan recta como el bambú. Toda su aura era tan gentil que la gente a menudo no podía apartar la mirada. Los cultivadores médicos de la secta Tianxuan vivían aislados del resto de la secta y rara vez bajaban del pico Songling. No fue hasta que entró este Chusidi que la situación cambió. En los últimos años, debido al talento de Chusidi en habilidades médicas, el pico Songling había cultivado tantos campos medicinales que tuvieron que asignarle toda una pequeña montaña. Cada 3 meses, los discípulos cultivadores de la espada tenían que ponerse talismanes que bloqueaban su y para ir a ayudar a los discípulos cultivadores médicos a cosechar las plantas espirituales. Esto se había convertido en una de las tareas regulares asignadas en la secta Tianxuan, y serían recompensados con píldoras medicinales refinadas por los cultivadores médicos. Después de eso, estos cultivadores espada de la secta Tianxuan ya no necesitaban comprar medicinas del Palacio Fuyao o de la secta Qingling. Las piedras espirituales que ahorraban podían ser usadas para nutrir sus espadas espirituales y practicar. La vida era mucho mejor. Los cultivadores médicos como Chusidi podían ser descritos como un regalo de los cielos. La multitud se calmó. Una vez terminada la competición en la arena, Yang Hyuge se dio la vuelta y saltó del escenario, caminando directamente en dirección a Chui. Los dos estaban uno al lado del otro, uno bajaba los ojos, mientras que el otro los levantaba. Cuando hablaban, siempre había una atmósfera que hacía sentir a los demás que no podían interferir. Todos los discípulos cultivadores de la espada de la secta Tianxuan sabían que la relación entre ellos dos era la mejor de toda la secta. Desde que eran jóvenes, habían sido inseparables. Incluso ahora, nadie podía acercarse tanto como ellos dos. ¡Ay! Una voz familiar llegó a los oídos de Chui. Se quedó quieto y observó a Yang Hyuge acercarse. El joven alto y de espalda recta vestido de negro bloqueaba la luz del sol frente a Chui, envolviéndole sin escrúpulos con su sombra. Chui levantó ligeramente la cabeza y respondió como siempre. Mirando el pelo desordenado en la frente de Yang Hyuge, pensó en voz baja para sí mismo.
Durante estos últimos 8 años, había muchas cosas que habían cambiado mucho, pero todavía había cosas que permanecían igual. Desde que eran niños hasta que llegaron a la edad adulta, habían avanzado desde la etapa de establecimiento de la fundación hasta la etapa de núcleo dorado, y ambos habían conseguido sus propios logros en el cultivo. Pero Yang Hyuge seguía siendo media cabeza más alta que él. Lo que deprimía aún más a Chui era que cuando un cultivador se convertía en adulto, su cuerpo y apariencia básicamente nunca cambiaban. Cuando todavía eran jóvenes, no estaba grabado en piedra, pero ahora no había esperanza para él. ¿En qué estás pensando? Yang Hyuge vio que Chui estaba un poco distraído. Chui volvió bruscamente a la realidad y le contestó: estaba pensando en lo mucho que he cambiado desde que entramos por primera vez en la secta Tianzuan. ¿En serio? Yang Hyuge entrecerró los ojos, como si estuviera pensando en algo, y fijó su mirada en Chui. Con Yang Hyuge mirándole así, Chui empezó a tener una mala premonición. Inconscientemente preguntó: ¿sí? ¿No lo crees tú también? Yang Hyuge no podía estar tan obsesionado con sus alturas como él, ¿verdad? Ai no ha cambiado. Yang Hyuge dijo seriamente: ¿qué quieres decir con eso? Chui estaba desconcertado. Aunque era media cabeza más bajo que Yang Hyuge, todavía había crecido más alto. Llámame Sixion sin que se te pongan rojas las orejas. Un destello de luz brilló en los ojos de Yang Hyuge mientras volvía a sacar a relucir viejos asuntos. Además, después de la competición sectaria de hoy, Yang Hyuge se convirtió en el discípulo principal de la secta Tianzuan, por lo que Chui se estaba quedando sin excusas. Hablando de eso, ahora que me he convertido en el discípulo principal, todavía no te he oído llamarme así. Chui se sorprendió. Ya se había dado cuenta de que Yang Hyuge le estaba gastando una de sus bromas, pero no esperaba que después de tantos años, Yang Hyuge siguiera pensando en hacerle decir: Sixion, qué infantil. Chui miró fijamente a Yang Hyuge, y su habitual expresión tranquila y pacífica ganó un poco de vivacidad. Las puntas de sus orejas bajo los adornos de pelo de hoja plateada se tiñeron rápidamente de carmesí a la sombra de Yang Hyuge. No lo haré. Chui se negó: soy un discípulo de cultivo médico. Tú solo eres el discípulo principal de los cultivadores de espada. Después de inventar una excusa, Chui no olvidó añadir: han pasado tantos años, ¿por qué sigues pensando en esto? Infantil. Yang Hyuge solo sonrió sin decir nada. Sus ojos se llenaron con la apariencia de Chui luchando por encontrar una razón. Él sabía que la cara de Chui era delgada como la de un niño, y no había cambiado mucho con los años. Pero no podía decir esto, de lo contrario convertiría la vergüenza en ira. Yang Hyuge dijo con pesar: entonces no lo hagas. Mientras los dos hablaban, la voz de Liu Beimin llegó desde un poco lejos. Yan Sidi. No, Yan Sixion, Chu Sidi. El jefe de la secta los llama a los dos al salón principal para discutir algunas cosas. Liu Beimin aún no se acostumbraba al cambio de dirección. Aunque interrumpir la charla de los dos Sidi, dos condiscípulos, no estaba bien, el jefe de la secta y los ancianos les esperaban en la sala principal. Liu Beimin no tuvo más remedio que entrometerse y urgirles desde la distancia. Nos dirigiremos hacia allí ahora. Chui respondió y caminó hacia el salón principal del Pico Sisai junto con Yang Hyuge. Coincidentemente, la competición de la secta Tianzuan terminó al mismo tiempo que se abrió un gran reino secreto en el reino Yunhua. El jefe de la secta tenía la intención de dejar que los 20 mejores discípulos de la gran competición de la secta fueran a ganar experiencia. El discípulo principal sería el encargado de guiarlos. En su última vida, el talento de Chui como espadachín no era muy bueno, y solo ocupó el puesto 50 en la competición, por lo que no tuvo la oportunidad de ir a este reino secreto. Pero Chui oyó que poco después de que se abriera el reino secreto, Yongjiang Miao de la secta Yuzhou había hecho un contrato con un zorro espiritual de 9 colas mientras estaba dentro. Pensándolo así, debería haber muchos tesoros y oportunidades en este reino secreto. Después de todo, incluso tenía el rumoreado zorro de 9 colas. Al entrar en la sala, Chui se dio cuenta de que había más ancianos de los que esperaba. Había un total de 6 ancianos en la secta Tianzuan, y todos ellos estaban aquí hoy. Incluso el anciano Indue, el Sifu de Chui, estaba entre ellos. Esto sorprendió a Chui desde el fondo de su corazón. Debería saber que, si no fuera completamente necesario, su Sifu no dejaría el pico Songling. Los he convocado a los dos aquí hoy porque tengo algo importante que discutir con ustedes. El jefe de la secta Tianzuan habló primero. Presumiblemente, también han oído la noticia de que el reino secreto Yunxi se abrirá pronto y que casualmente está programado para medio mes después de la gran competición de nuestra secta. Sí, este discípulo ha oído hablar de ello. Chui y Yang Hyuge asintieron.
Ahora que a Yang Hyuge se le ha otorgado oficialmente el título de discípulo principal entre los cultivadores de espada, serás responsable de guiar a tus compañeros discípulos a experimentar este reino secreto Yunxi. Una gran fuerza conlleva una gran responsabilidad. Superíndice 1. Espero que puedas traerlos a todos de vuelta sanos y salvos. Si el destino lo hace difícil, protege a todos los que puedas. El jefe de la secta Tianxuan instó seriamente a Yang Hyuge. Este discípulo entiende. Seguiré las instrucciones del jefe de la secta. Yang Hyuge respondió, después de una cuidadosa discusión entre todos nosotros, hemos decidido permitir que el discípulo médico, Chui, vaya contigo. El tono del jefe de la secta era serio. Cuando los dos oyeron sus palabras, levantaron la cabeza uno tras otro, sorprendidos. Desde que Chui se unió a la secta Tianxuan como médico, estaba protegido bajo la cuidadosa vigilancia del anciano hindú. Ni hablar de viajar lejos para ganar experiencia. Incluso si solo se acercaba a la puerta de la montaña, necesitaba informarle con antelación. Solo se le permitiría partir tras recibir un puñado de herramientas espirituales defensivas. Aparentemente, el anciano Inyo estaba aterrorizado por aquella vez que Chui salió al bosque de piedra por su cuenta hace 8 años. Solo había 3 cultivadores médicos en toda la secta Tianxuan, y Chui era extremadamente talentoso entre ellos. Si le hubiera pasado algo, se le habría roto el corazón, pero ahora, el anciano Inyo estaba de acuerdo en que Chui saliera para ganar experiencia. Yang Hyuge, tú y Chui siempre han tenido una gran relación, así que deberías seguir cuidando de él cuando salgan fuera. No dejes que otros lo intimiden. El anciano Inyo no pudo evitar seguir. Este discípulo definitivamente lo protegerá bien y lo traerá de vuelta ileso. El tono de Yang Hyuge era muy serio. Los cultivadores de medicina son débiles y no son tan buenos luchando como los cultivadores de espada. Cuando salgas, no intentes ser valiente. Si te encuentras en peligro, escóndete detrás de los cultivadores de espada, ¿entendido? El anciano hindú se dirigió a Chu y esta vez, tenía claro el temperamento de su pequeño aprendiz. No le gustaba molestar a los demás, y de vez en cuando se precipitaba como si él mismo fuera un espadachín. Estaba bien si era solo en la secta, pero si salía afuera, no era bueno. Entiendo, Chui respondió obedientemente. El jefe de la secta siguió las palabras del anciano hindú y continuó, sí, el mundo exterior no es mejor que la secta. Si permaneces en la secta Tianxuan toda tu vida, los ancianos podremos protegerte, pero tu talento es extraordinario. Es muy probable que alcances el gran Dao. Un cisne no debería quedarse atascado en el barro, así que hemos accedido a que salgas y ganes experiencia. Los cielos estaban más allá del cielo, y aunque fuera un cultivador médico, la secta Tianxuan no podía atraparlo aquí en nombre de protegerlo. Toma todas estas herramientas espirituales defensivas y estas medicinas espirituales refinadas por este maestro. El anciano hindú sacó una bolsa Qiankun y se la entregó a Chui. No tenemos muchas herramientas defensivas, pero puedes tomar estos talismanes que han sellado la energía de espada. Los cultivadores de espada como el anciano Min y el anciano Chan no tenían la costumbre de acumular herramientas defensivas, pero eran capaces de sellar su respectivo I de espada dentro de un talismán. Tras activarlos, el I de espada se libera y podía usarse para atacar a un enemigo. Este discípulo agradece a Sifu, agradece al jefe de secta, y agradece a todos los ancianos. Chui no rechazó la amabilidad de los ancianos, tomando sus regalos uno a uno, y los metió todos en su bolsa Qiankun. Era peligroso salir fuera, y un sanador no era fuerte en situaciones de combate. Al fin y al cabo, la gente necesitaba protegerse para tener energía de sobra para curar a los demás. Varios ancianos de la secta Tianxuan les recordaron a los dos algunas precauciones para el reino secreto antes de permitirle salir. En el pasado, aunque los discípulos de la secta Tianxuan salían a menudo para ganar experiencia, no estaban preocupados. Después de todo, todos en la secta eran cultivadores de la espada que podían vencer a 2 personas con una mano. Incluso con el mismo nivel de cultivo, un cultivador de espada de la secta Tianxuan era más fuerte y no sufriría una gran pérdida. La experiencia también era ejercicio, pero ahora era diferente. Su discípulo médico de la secta Tianxuan también había alcanzado la edad de salir a ganar experiencia. La última vez que enviaron cultivadores médicos fuera fue cuando Bai Xuan era más joven. En ese momento, todos ellos también colaboraron y prepararon un montón de artículos de autodefensa. Al final, Bai Xuan no utilizó ninguno de ellos y optó por sacar su espada espiritual para limpiar a varios cultivadores de espadas de otras sectas que hablaban mal. Así,
Las historias sobre el manejo de la espada practicado por sus cultivadores médicos de la secta Tianxuan se habían extendido por todo el reino Yunhua. Pasara lo que pasara, había que estar preparado para todo. Tenías que aprender el manejo de la espada y tenías que llevar contigo herramientas espirituales defensivas. Aquellos que se atrevieran a intimidar a los médicos de la secta Tianxuan no tendrían escapatoria. 1. Tío Ben, capítulo 18. Parte 1. 3 días después, en la puerta de la montaña de la secta Tianxuan, los discípulos de la secta Tianxuan que participarían en esta experiencia del reino secreto Yunxi habían llegado todos, y estaban listos para volar en sus espadas. Entre todos los cultivadores de espadas, Chui, que vestía la túnica verde oscuro de un cultivador médico, llamaba especialmente la atención. Bai Xuan lo envió personalmente a la puerta de la montaña, y durante el camino, sus advertencias no cesaron. Sidi, es la primera vez que sales a ganar experiencia. El mundo exterior es peligroso, así que ten cuidado. A algunos cultivadores les gusta intimidar a los curanderos como nosotros. Cuando salgas, no reveles casualmente a los demás que eres un cultivador médico. No olvides tu espada espiritual y recuerda preparar tus talismanes. Oh, es cierto. No te alejes demasiado de los discípulos cultivadores de espadas de nuestra secta. ¿Escuchaste? Desde que se había determinado que Chui saldría, durante estos últimos 3 días, el anciano Inyue y Bai Xuan aprovechaban cada oportunidad libre que tenían para decirle que tuviera cuidado. Chui asintió con la cabeza en cada momento, lo recordaré. Siji, no te preocupes. Bai Xuan tampoco quería ser tan exhaustiva, pero como su Sidi tenía tan buen carácter y era un poco mojabragas, sería fácil que sufriera cuando saliera. Bai Xuan se sintió un poco aliviada de enviar a su Sidi al lado de Yang Hyuge. A lo largo de los años, la relación entre ellos dos era la mejor que podía existir. En términos de cuidar de Chui, Bai Xuan pensó que ni siquiera ella podía compararse con Yang Hyuge. Bai Xuan se detuvo frente a la puerta de la montaña. Siji se detendrá aquí. Le deseo un buen viaje. Vamos. Parado detrás de Chui, Yang Hyuge vio que habían terminado de despedirse y levantó su voz. Todos, prepárense para montar sus espadas. Los 20 mejores discípulos cultivadores de espada de la gran competición de la secta Tianxuan estaban todos en la etapa de núcleo dorado. Volar con sus espadas era mucho más rápido que tomar una herramienta espiritual voladora ordinaria, pero si ese era el caso, sería muy difícil para el único cultivador médico seguirles el ritmo en el Luan Blanco a menos que deliberadamente redujeran la velocidad. Mientras todos pensaban esto, su nuevo Sixion controló su espada para que duplicara su tamaño y se giró para decirle al cultivador médico en el mismo tono de siempre: ¡ay, date prisa y sube! ¿No era esa su espada espiritual innata? Incluso sabiendo lo cerca que estaban los dos, volar juntos en la misma espada estaba más allá de la imaginación de todos los discípulos cultivadores de la espada. La espada natal de uno era una extensión del propio cultivador. Nunca abandonaba su cuerpo, y a menudo era cuidadosamente calentada y alimentada por ellos. La mayoría de las piedras espirituales que le sobraban se las daban a sus espadas. La espada y el cultivador eran uno. Si la espada se rompía, el cultivador también quedaba destruido. Era una regla no escrita entre los cultivadores de espadas que no llevarían a otros en sus espadas. Bajo las tensas miradas de los numerosos cultivadores de espadas, el discípulo cultivador médico pisó con firmeza la espada espiritual innata del discípulo jefe. La espada no respondió. Parecía que no estaba insatisfecha. Eso era aún más increíble. Liu Xixion, ¿me dejarías tocar tu espada espiritual innata? Un compañero espadachín que tenía una buena relación con Liu Beimin le preguntó en voz baja. Luo Sidi, ¿estás loco? El cielo está claro y brillante. ¿Cómo se te ocurren pensamientos tan absurdos? ¿Crees que si toco tu espada espiritual innata estarás feliz? Eso es absolutamente imposible. Luo Buzi se apresuró a negar en voz alta, dando 3 pasos atrás de Liu Beimin con su espada en la mano. Liu Beimin, su Sidi era realmente extraño. La única razón por la que no te golpeé cuando me hiciste esa pregunta hace un momento fue por el bien de nuestra amistad. Liu Beimin habló con voz débil. Luo Bezi sabía que había hablado fuera de lugar. Susurró, pero el discípulo jefe está dispuesto a llevar al cultivador médico Sidi en su espada. Liu Beimin se atragantó. Aunque él también estaba sorprendido hace un momento, había sido testigo del crecimiento de los dos en los últimos años. La relación entre Yang Hyuge y Chui no era ordinaria. Además, Chui era un cultivador médico que no podía volar por sí mismo. La relación entre ellos dos es muy buena, así que no es un problema que monten juntos.
Liu Beimin dijo vagamente. De todas formas, su propia espada espiritual innata no podía ser tocada por otros, y mucho menos llevar a otra persona. Y así, este episodio entre los discípulos cultivadores de la espada llegó a su fin. De pie frente a ellos, Yang Hyuge entrecerró los ojos. Su mirada recorrió a los muchos compañeros cultivadores de espadas, antes de posarse finalmente en Chu y en el rabillo de sus ojos. Acababa de escuchar las palabras de Liu Beimin y Luo Bezi. Era cierto que un cultivador de espada no podía llevar casualmente a otra persona en su espada natal, pero Su Ai no era cualquiera. Los dos habían estado juntos durante muchos años, por no mencionar el hecho de que Long Jin ya había llevado a Chu y hace 8 años. Si ocurrió una vez, sin duda volvería a ocurrir. Esto no era nada para hacer un alboroto. Viendo a Chui firme sobre su espada espiritual, Yang Hyuge anunció a la multitud detrás de él: Sidis, es hora de partir. La voz de Yang Hyuge cayó. En el siguiente momento, 20 luces de espada se elevaron del aire y volaron hacia el cielo desde la puerta de la montaña de la secta Tianxuan. Esta vez, salían para entrar en el reino secreto Yongxi, que estaba situado al este del reino Yunhua. Era el más cercano a la secta Yuzhou y había varias ciudades principales a su alrededor. Entre ellas, Huachen era la más próspera. Volando desde la secta Tianxuan, podían llegar a ella en unos 7 días. Pero aún faltaba medio mes para que se abriera el reino secreto Yongxi, así que tendrían que esperar unos días una vez allí. Por lo tanto, Yang Hyuge planeó llevar a todos a Huachen para descansar primero. 7 días pasaron. Reino Yunhua, Huachen. Recientemente, debido a que el reino secreto Yongxi estaba a punto de abrirse, el número de cultivadores que venían a Huachen aumentaba día a día. Para evitar la congestión, el gobierno local simplemente abrió las puertas de la ciudad. Se abrieron 12 puertas de hierro negro, y cultivadores de todas partes fueron recibidos en la ciudad para gastar su dinero. Huachen funcionaba de forma algo diferente a Yicheng, donde era necesario registrarse en la puerta de la ciudad antes de entrar. Cualquier cultivador que quisiera entrar en Huachen necesitaba pagar una piedra espiritual como entrada. Era la primera vez que Chui visitaba Huachen, pero también había oído hablar de esta práctica. De hecho, muchas de las principales ciudades cobraban a los cultivadores extranjeros para entrar en la ciudad. Como a menudo había cultivadores poderosos que fijaban allí su residencia, podía servir de refugio temporal para los cultivadores que viajaban. Aunque se encontraran enemigos, no podrían iniciar una pelea en las calles y alterar el orden público. Por lo tanto, el precio de entrada de una sola piedra espiritual valía la pena para la mayoría de los cultivadores. Pero los cultivadores de espada de la secta Tianxuan estaban un poco indecisos. Sixion, ¿no es la cuota de entrada demasiado derrochadora? Siempre habían sido frugales, y estaban demasiado ocupados practicando su manejo de la espada durante años que no tenían la oportunidad de gastar dinero para divertirse. Preferían emplear su tiempo libre en practicar. No es así. En los últimos años, hemos ahorrado costos produciendo nuestras propias píldoras espirituales, así que el presupuesto para salir fuera ha aumentado. Sidis, no se preocupen. Además, el reino secreto al que iban esta vez era un poco inusual. Sería bueno ir a la ciudad para informarse de las novedades y hacer más preparativos. Yang Hyuge estaba a la mitad de su explicación cuando escuchó una voz impaciente detrás de ellos. Si no quieres entrar en la ciudad, ¿puedes hacerte a un lado? Todavía tenemos prisa. ¿De verdad son tan pobres que tienen que preocuparse por una simple piedra espiritual? Seguro que tienes mucho valor para bloquear las puertas de la ciudad de Huachen. Las palabras de Yang Hyuge hicieron una pausa y sus ojos descuidados de repente se hundieron. Incluso los otros discípulos cultivadores de espada de la secta Tianxuan que estaban de pie alrededor estaban de mal humor cuando se les ridiculizaba así. Pero siempre se les había dado mal discutir con los demás, y la situación no era propicia para que dieran directamente una lección a la otra parte, por lo que solo podían mirar al orador con ira. Es asunto nuestro si podemos entrar en la ciudad o no. Ni siquiera estamos aún en la cola, pero ustedes parecen no tener nada mejor que hacer, viniendo a aletear y a tomar la decisión por nosotros. No sé por qué tienen tanta prisa. Si quieren reencarnarse antes, no nos importa ceder. Después de todo, un acontecimiento tan importante como la reencarnación no debería retrasarse. Una voz pausada sonó desde atrás. El tono no tenía el más mínimo atisbo de ira, e incluso sonaba bastante relajado. Todos los cultivadores de espada de la secta Tianxuan miraron en dirección a la voz con los ojos muy abiertos. Resulta que el que acababa de decir todo eso era en realidad su cultivador médico Sidi de buen carácter.
Deberías saber que, en la secta Tianzuan, este cultivador médico Sidi nunca perdía los estribos. Tete tú. Estás siendo irrazonable. La persona que acababa de abrir la boca para burlarse de estos cultivadores de la espada por su falta de dinero no esperaba recibir una bofetada asterisco así. Su cara se sonrojó de ira, y estaba a punto de maldecirle. Asterisco lis, no una bofetada literal, solo figurativamente, jajaja. Pero al abrir la boca, se sorprendió al ver que no podía emitir ningún sonido. Frente a él, una aura intangible irradiaba del líder del grupo, un cultivador de la espada vestido de negro. Miraba fijamente en su dirección, emanando una peligrosa sensación de opresión. Se trataba de un cultivador de espadas de la última etapa del núcleo dorado. En sus mejores tiempos, un cultivador así no tendría problemas para derrotar a un cultivador de alma naciente en fase inicial como él. El hombre tragó saliva, cerró la boca y guardó silencio. Su carácter era un poco arrogante, pero no tanto como para caminar hacia su propia muerte. Pero, ¿por qué un cultivador tan fuerte tendría que preocuparse por una simple piedra espiritual como entrada? No coincidía en absoluto con su fuerza. Yan, ya casi llegamos. La voz de antes sonó de nuevo, pero esta vez el tono era completamente diferente, y las palabras eran mucho más suaves que antes. Al escuchar esas palabras, el espadachín vestido de negro retrajo el aura que liberaba, y la indiferencia en su expresión se relajó mientras caminaba hacia la persona que le llamaba. Después de entregar 21 piedras espirituales, los discípulos de la secta Tianzuan entraron en Huachen. Busquemos primero una posada y hagamos planes después, decidió Yang Hyuge. En cuanto a qué posada elegir, Yang Hyuge guió a todos a la más grande de Huachen, la posada Mengua, sin dudarlo. La más grande costaba más piedras espirituales, pero el ambiente era más cómodo y la energía espiritual era abundante. Además, había muchas piedras espirituales que Yang Hyuge había acumulado en su bolsa Qiankun. Estos gastos no harían mucha mella en sus finanzas, así que naturalmente no escatimaría en los arreglos de vivienda para su Ai o sus Sidis. Desde que Yang Hyuge se unió a la secta Tianzuan, la familia Yan le enviaba piedras espirituales para sus gastos de manutención cada año, pero él ya era autosuficiente en la secta. Ahora, había tantas piedras espirituales que ni siquiera una bolsa Qiankun era suficiente para guardarlas todas. El resto de los discípulos cultivadores de la espada no se opusieron esta vez. Ya habían sido ridiculizados a las puertas de la ciudad por querer ahorrar algo de dinero. Ahora, simplemente dejaron ir sus preocupaciones. La secta Tianzuan era tan grande, que seguramente tenían algunos ahorros. Además, como cultivadores de espadas, podían vivir donde fuera, pero su cultivador médico Sidi no. Solo había 3 sanadores en la secta Tianzuan. Cualquiera de ellos era una rareza no vista en 100 años. Era raro que pudieran salir y adquirir experiencia con un cultivador médico, así que primero tenían que cuidar bien de su Sidi. Pensándolo así, todos se sintieron mucho más felices. Sin embargo, aunque ya no estaban preocupados por las piedras espirituales, Chui seguía un poco preocupado. Todos sus gastos eran gestionados por la secta. Ya fuera plantando hierbas, refinando medicinas o incluso cultivando, nunca había gastado ni una sola piedra espiritual. En este hermoso entorno, Chui nunca se preocupó por su sustento, por lo que nunca pensó en ahorrar piedras espirituales. Por lo tanto, las piedras espirituales en su bolsa Qiankun no sumaban mucho. Sin embargo, ahora que salía al exterior, descubrió que había gastos donde quiera que fueran. Se preguntó si habría alguna forma de ganar dinero. Aunque había limitaciones financieras, Chui no tenía ninguna objeción a la decisión de Yang Hyuge. Yang Hyuge era originalmente el joven maestro de alguna familia rica. Desde que era un niño, siempre había usado ropas de alta calidad, así que era natural que eligiera un lugar más agradable. Pero después de entrar en la secta Tianzuan con él, Yang Hyuge actuaba como los otros discípulos cultivadores de espada, ni quisquilloso ni disgustado, y era fácil de alimentar. Justo cuando Chui estaba pensando en cómo podría usar sus habilidades como médico para ganar piedras espirituales, llegaron a la posada Mengua. ¿Quieres quedarte con nosotros? Por favor, pasen. El posadero de la puerta los saludó con una actitud cálida y respetuosa y les dio la bienvenida al interior. La posada Mengua era muy grande, tanto por dentro como por fuera, con un estilo arquitectónico elegante y refinado. Incluso había algunos simpáticos animales espirituales de grado 1 sentados en un rincón del vestíbulo para que la gente los observara y se burlara de ellos. Esto atrajo a muchos jóvenes cultivadores y cultivadoras amantes de las mascotas espirituales. Viendo esta escena,
Chui no pudo evitar pensar en ese pequeño tigre blanco que la secta Yuzhou ofreció como regalo cuando estaban en la cima de la montaña inmortal. También parecía muy lindo cuando era joven. ¿Cuántas habitaciones necesitarán los invitados? Las habitaciones de nuestra posada Mengua son todas de primera categoría, ninguna es mejor ni peor que otra. Definitivamente serán de su satisfacción. El posadero tenía un rostro amable y una sonrisa muy amistosa. ¿Cuántas habitaciones quedan?, preguntó Yang Hyuge. Hay 30 habitaciones que todavía están disponibles. Hay muchos cultivadores viniendo a Huachen recientemente, así que la disponibilidad es un poco escasa. Le contestó el posadero. Había un total de 21 discípulos en su grupo, así que cada persona podía tener una habitación. Entonces, tomaremos 21 habitaciones. Bien, ¿cuántas noches se quedarán los huéspedes? El posadero tomó su abaco con ojos brillantes. Reservando 21 grandes clientes de una sola vez, seguramente cuidaría bien de estos dioses de la riqueza. Nos quedaremos hasta la apertura del reino secreto Yunxi. La fecha exacta era aún desconocida por el momento. Sonó el tintineo del ábaco, y el posadero anunció con una sonrisa en la cara. El precio diario de una habitación es de 500 piedras espirituales. Así que 21 habitaciones costarán 10.500 piedras espirituales en total. 10.500 piedras espirituales. Para los gastos de un día, solo con oír la cifra, Chui sintió que le empezaban a doler los dientes. Esto era demasiado caro. Las piedras espirituales que había ahorrado antes solo le alcanzarían para 2 días. Yan. ¿Quizás deberían cambiar a otra posada? Esto parecía demasiado excesivo. Chui intentó persuadir a Yang Hyuge, pero fuera de la posada Mengua, una voz familiar gritó: «Jefe, he oído que todavía le quedan 30 habitaciones. Las tomaremos todas». Los enemigos siempre se encontraban en un camino estrecho. Esta persona resultó ser el cultivador que se enfrentó a ellos en las puertas de la ciudad. Las palabras de persuasión de Chui se detuvieron, y frunció el ceño. Podrían quedarse aquí. Todavía tenía algunas píldoras espirituales en su bolsa Qiankun que podría llevar a la botica para ver por cuánto podrían venderlas. Antes de la apertura del reino secreto Yunxi, podría seguir refinando medicinas. Quizás podría subsidiar un poco los gastos de hoy. Chui pensó con cierta incertidumbre. Lo siento mucho, 21 habitaciones fueron reservadas hace un momento. Solo tenemos 9 habitaciones libres en este momento. Todo era por orden de llegada. Podemos pagar el doble. Otra voz sonó desde la puerta. Al oír estas palabras, la atmósfera en el vestíbulo se volvió repentinamente silenciosa. Si una de las partes no se echaba atrás, definitivamente habría una disputa. Esto. La expresión sonriente del posadero desapareció, y mostró un poco de vacilación y vergüenza. Después de todo, era un hombre de negocios. Si alguien estaba dispuesto a pagar un precio más alto, naturalmente estaría encantado de aceptar. Sin embargo, si lo hacía, los huéspedes que tenía delante seguramente se sentirían ofendidos. El posadero realmente no estaba dispuesto. Basándose en sus años de experiencia, podía juzgar que los cultivadores que querían las 21 habitaciones debían ser todos cultivadores de espada con una fuerza extraordinaria.